El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os mandó Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús le dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otra, comete adulterio. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos en el domingo de la 27ª semana del tiempo ordinario. Vemos en pantalla el tema para este domingo: el sagrado matrimonio, un verdadero sacramento. Vamos a mirar un poco dentro de la palabra de Dios qué nos indica el Señor, qué es un sacramento, qué es el sagrado matrimonio. Hay un diálogo entre Jesús y los fariseos. Recordemos que los fariseos eran aquellas personas que cuidaban la ley, eran muy celosos de la ley. Aquel que actuara diferente a la ley, pues lo condenaban o lo torturaban, en fin, hacían de él cualquier cosa. Veían a Jesús que siempre hablaba la ley, pero infringía muchas leyes, quitaba muchas leyes, lo que hacía era sobrepasar muchas leyes humanas. Eso es para entender que, recordemos, que acabamos de leer unas lecturas, que es la ley de Dios y otras las leyes humanas. La ley del Deuteronomio no es un mandamiento, sino un permiso concedido por la ley de Moisés como de mala gana, porque no había otro medio de resolver ciertos problemas. Una cosa la ley de Dios y otra cosa la ley de los demás. Moisés ha escrito algunas leyes, quizás por la terquedad misma de los seres humanos. Eran muy tercos, querían hacer lo que les da la gana, entonces practiquen esto. Pero en fin, lo más importante era la ley de Dios, la que ya sabemos y lo conocemos por los 10 mandamientos. Pero la ley de Dios es una ley que hay que poner en práctica. Y al principio de la creación, nos dice el Génesis, Dios permitió que el hombre no estuviera solo. Y voy a hacerle a alguien para que lo acompañe, para que le ayude. Y hace los animales y una cantidad de cosas y le da la potestad al hombre para que el hombre mismo le colocara nombres a todo aquello que Dios había hecho. Eso es muy importante. Cómo Dios le da al ser humano como un poder para ejercerlo sobre la humanidad, pero que nosotros hemos hecho de ese poder otras cosas. Hemos deteriorado muchas cosas de Dios, porque el poder que Dios le da al ser humano es un poder de servicio, de cuidado, de generosidad, de amabilidad, de humanismo. Eso es lo que nos hace ejercer el Señor Dios. Pero el hombre ha visto que todo lo que hay alrededor no le es suficiente. No tengo con quien dialogar, con quien hablar, quien me ayude, que piense igual a mí. Alguien que tenga conceptos como yo los tengo. Claro, Dios vio que el hombre estaba solo, sigue solo, y simplemente Dios le hace una compañía al hombre. No saca a la mujer de la cabeza para que la mujer no sea superior al hombre. No saca a la mujer de los pies
para que la mujer no sea inferior al hombre. Lo que hace Dios es sacar la mujer de la costilla, que está como en la mitad del cuerpo, para que sea igual en sus derechos. Pero la ley del Deuteronomio lo que hace simplemente es enaltecer al hombre y disminuir la capacidad de la mujer. Y aparece lo que es el machismo. La gente que se cree muy fuerte como hombre para disminuir la mujer. Desprecian la mujer para engrandecer al hombre. Lo que quiere el Señor con esta norma es que todos seamos iguales y que el hombre y la mujer sean iguales en dignidad, en respeto, en confianza, y que ese amor que se tiene el uno al otro lo puedan cultivar. Y si no son capaces de cultivar el amor, y si no son capaces de distinguir lo que llamamos el sacramento del matrimonio, pues tienen que buscar otra medida. Si Dios hizo al hombre y a la mujer, dice hoy el Señor en el Evangelio de San Marcos, al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero a veces hemos simplemente desobedecido la ley de Dios. Y aparecen unos fenómenos, quizás por el poder de unos, quizás por la infidelidad de otros. Van apareciendo unos fenómenos en la vida familiar que van desgarrando la sociedad conyugal. El Concilio Vaticano decía que el cáncer de la sociedad moderna se llama el divorcio o la anulación matrimonial. Hay gente que se cansa, hay gente que se le ha acabado el amor, y cuando la gente se cansa y se les acaba el amor, pues no hay nada más que hacer, ahí ya no hay nada, tienen que irse a una anulación matrimonial. No existe el divorcio en la iglesia, porque nunca supieron lo que es un sacramento. Recordemos, la palabra sacramento la sacamos directamente del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1118. Los sacramentos son de la iglesia. Es el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la iglesia, porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Los sacramentos son acciones de Dios que en conexión con el ser humano resucita la gracia. Y la gracia es una virtud en donde el Señor nos acompaña cuando nosotros como personas lo seguimos a Él. ¿Qué pasa cuando una familia se disgrega o se acaba o no se comprenden? Es porque les faltó el temor de Dios. Si una familia no tiene temor de Dios, el sacramento se daña, el sacramento se obstaculiza. Ustedes se casan por la vida matrimonial sacramental, pero ese sacramento es una virtud que conlleva la gracia. Todo aquel que se casa con el Señor, y así como el Señor le fue fiel a la iglesia, así quiere Él que la pareja, la prole, la sociedad conyugal, sean fieles el uno al otro. Hay unas características muy importantes en la vida matrimonial. La primera es la fidelidad en la libertad. Cómo los esposos tienen que ser fieles. La infidelidad es el cáncer de esa sociedad conyugal. La fidelidad es la virtud que te lleva a la santidad. Recordemos, si así como el Señor fue fiel a su iglesia, nos dio el ejemplo de la fidelidad. Sufrió, padeció, murió en la cruz y resucitó. Eso nos lo decía hoy la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Cómo el Señor ha padecido y ha sufrido por todos nosotros. Él sabe lo que cuesta la fidelidad. Él sabe lo que cuesta manejarse bien.
y saben lo que cuesta la cruz para llegar a la redención y a la salvación. Entonces, la fidelidad en la libertad. No se casan dos personas encadenadas, no. En vez de anillos no van a traer cadenas, traen anillos, que significa fidelidad. Y la libertad es que me hace libre, responsable de mis propios actos. Toda familia que cumpla su fidelidad está cumpliendo los preceptos del Señor. Y ese es un sacramento. El sacramento es aquel que ha sido ungido por el Señor, llamado por Dios para contar con el Señor y caminar con el Señor. Todo aquel que en algún momento, alguna oscuridad ha aparecido en la sociedad conyugal, ya no es de Dios. Y si no es de Dios, pues no has cumplido con el sacramento. Todo aquel que no cumple con el sacramento del matrimonio, pues ya no hay amor, allá no hay nada. El Papa acaba de pronunciarse y dice que ya es fácil hoy anular el matrimonio. A veces la familia no puede vivir en sociedad conyugal, se termina el amor, porque para el amor hay un tiempo. Recordemos que el matrimonio no es la etapa del conocimiento. La etapa del conocimiento es el noviazgo, conocerse bien, ser transparentes antes de casarse, para que no hagan del matrimonio un fracaso. Hay que conocerse bien. Yo con quién me voy a casar, quién es esta persona, dónde vive, cómo son sus amigos, cómo es su familia. Tengan un espacio de conocimiento. Esa es una virtud muy importante. Todo aquel que sabe conocerse, sabe amarse. Y el amor es para toda la vida. Porque el amor no es una palabra que ha inventado nadie. La palabra amor viene de Dios. 1 Juan capítulo 4. Dios es amor. Y el amor viene de Dios. Dios nos ama a nosotros primero. Nosotros no amamos primero a Dios. El amor viene de Dios y es tan grande su amor que el amor viene de Dios y lo ha entregado a través de Jesús de Nazaret. Por eso hoy la palabra del Evangelio de San Marcos es muy cierta. El hombre abandona a su padre y a su madre y se une a su mujer. Ya no serán dos, son una sola carne, que es la segunda característica del matrimonio. La diversidad en la unidad de género, dice la teología. La diversidad en la unidad. Se casan dos diferentes. Se casan dos personas diferentes delante del Señor. Y el reto de una familia como sociedad conyugal es que se puedan comprender desde ahí, desde la unidad. Así como Dios ama a Jesús y así como Jesús ama al Espíritu Santo, esa unidad trinitaria es la unidad del amor, que se comprenden. Dios sabe muy bien que ama a la humanidad a través de Jesús de Nazaret. Tanto amó Dios al mundo que le ha entregado a su Hijo único para la salvación de todos. Tanto ama al esposo como a la esposa, que se entregan mutuamente para el amor de sus hijos. Si el amor aparece en el corazón de la familia, ese amor debe de perdurar. Esas son las características de la sociedad conyugal. Ese amor hay que hacerlo crecer. Ese amor que ustedes sellaron delante del Señor, hay que respetarlo. Ese amor hay que cultivarlo. ¿Cómo se cultiva el amor? Así como cultiva usted las maticas, las riega, las abona para que sean frescas, así debe de cultivar el amor con el diálogo, el perdón, la sinceridad, la fidelidad, un comportamiento adecuado. Pues les digo, si la familia de hoy tiene temor de Dios, tiene amor para toda la vida. ¿Qué es temor de Dios? Ya lo habíamos hablado el año pasado en Pentecostés. ¿Cómo no es temerle a Dios, sino hacer lo que a Dios no le gusta que hagamos? Si a Dios no le gusta que usted sea infiel, no le sea infiel a Dios. Cuando usted le hace infiel a su esposa y su esposa es casada por la iglesia, pues séale fiel al Señor. Y siéndole fiel al Señor, es fiel a su pareja,
a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Y así la sociedad conyugal va caminando correctamente, va caminando por el sendero de la felicidad. Yo por aquí me encontré un cuentico que quiero compartirlos con ustedes. Dice así: una niña escribió una carta a Dios diciéndole: Señor, te pido que me lleves porque mi papá se fue con una señora que no es mi mamá y esa señora no me quiere. Y mi mamá se fue con un señor que no es mi papá y ese señor me irrespeta. Entonces, ahí está. ¿Cómo podemos, con los problemas de la familia, disgregamos la sociedad conyugal? La acabamos. ¿Cuántas personas, cuántos hijos, cuántos esposos y cuántas esposas sufren ese cáncer de la misma familia? Porque no se comprenden, porque no pensaron antes de casarse, porque a veces le ganó más el mundo. Hoy la gente quiere vivir sin Dios. A Dios lo hemos sacado de la familia. Por eso, cuando le quitamos a Dios lo que a Dios le pertenece, hermanos, vivimos sin Dios. Y el que vive sin Dios está llamado a vivir en la oscuridad, porque Dios es luz. Y si Dios es luz, Él debe de ofrecer esa luz en la familia. Vivimos sin Dios. Hoy los colegios viven sin Dios. Hemos matado a Dios de nuestra sociedad conyugal. Hemos matado a Dios de las reuniones. Antiguamente nos reuníamos en familia. Nadie se podía hacer otra cosa sin antes comer en familia. Hoy se nos olvidó comer en familia. Todos se reunían y el papá y la mamá cogían las manos en la comida ahí delante de todos y le daban a Dios gracias por los alimentos. ¿Quién lo hace hoy? Levante la mano, a ver. ¿Quién reza antes de comer? 3 personas. Ya Dios lo quitamos de la sociedad. Ya no nos importa. ¿Qué padre de familia hoy le da una bendición a sus hijos antes de irse para el trabajo? Dios ha muerto, lastimosamente. Y si Dios ha muerto, hermanos, se murió la esperanza, se murió la fidelidad, se murió el diálogo, el compromiso, la sociedad familiar. Hoy hemos quitado a Dios hasta de las reuniones. Hoy no le permitimos a Dios ni siquiera entrar a la casa. Ya los hijos no creen en nadie, ni mi hermano, ni mi hermana. El que poco cree se encierra solito a rezar en su cuarto. Hemos quitado a Dios de la sociedad y eso es lo que nos ha perjudicado a nosotros en este mundo de la globalización o en este mundo del capitalismo. Hemos quitado a Dios. Aquel que quita a Dios del corazón es un gran peligro, porque Dios es el dueño de los valores, de las virtudes. Nos decía hoy el concilio que hay unas características especiales para evitar el divorcio, para evitar la anulación matrimonial. Los casados traten de cultivar el amor y hacerlo crecer. Prepárense bien para el matrimonio. No se casen de cualquier manera. Sus hijos que se van a casar hoy por hoy, ayúdalos, denles consejos. Hay gente que se casa por internet y no conoce con quién se va a casar. Hay gente que quiere casarse, dice que porque el novio es muy lindo, tiene ojos azules, tiene cuadritos en el estómago. Así es, tiene unos músculos muy grandes, qué belleza de hombre, pero coco por dentro, es un coco rodando, una belleza rodando, no tiene virtudes. Eso es verdad, que porque baila muy bien, es un gran profesional, que tiene mucha plata, entonces nos pegamos de lo secundario. Esos días hicimos un matrimonio no, sino recordamos un aniversario matrimonial, 71 años de vida matrimonial, 71 años. ¿Cómo es posible la fidelidad? ¿Cómo sí es posible vivir en pareja? ¿Cómo sí es posible agradarle a Dios por medio de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos?
Esa es la santidad de lo que llamamos hoy nosotros la santidad de la familia. Qué bueno que hayan parejas santas y se puedan consagrar a Dios. Qué bueno que en el Vaticano esta pareja, este hombre y esta mujer, hoy los van a santificar porque vivieron bajo las normas de Dios, fueron fieles, obedientes, dialogaron y aunque hay tantos problemas en el mundo, supieron sopesar esas dificultades humanas. Por eso, muy buenos hermanos, que cultivemos el matrimonio. El matrimonio, vuelvo y recuerdo, que nos habla el catecismo, es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Cuando el Señor eleva esta dignidad de matrimonio al sacramento, es para que ese matrimonio sea bendecido por el Señor en la iglesia. Y es el Señor quien va a proteger ese matrimonio cuando los esposos son capaces de acudir al Señor. Y se acude al Señor en los momentos graves de peligro y en todos los momentos para que ese matrimonio dure para siempre. El día de que la familia no vaya a misa y no practique la vida sacramental, ese día empieza a disminuirse el matrimonio, empieza a acabarse. Por eso, como San Pablo nos dice, permanecer siempre en el amor del Señor. Ahí está la conclusión en la pantalla. La palabra de Dios de hoy no pretende establecer una norma jurídica ni algo sociológico o psicológico. El texto es también una buena noticia para la felicidad del hombre y la mujer. Es la salvación y no condenación. No nos impone un yugo, sino que pretende liberarnos y anunciar que la felicidad es posible, porque el amor es posible. Hoy se nos anuncia que Dios es amor. Y cuando una pareja lucha por el amor, allí está Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.